Hola, hoy vamos a hablar de un tema que no tiene que ver con dieta BAF ni con nutrición del perro ni del gato, pero me parece un tema muy importante que genera además mucha controversia, un gran debate, y es los efectos de la esterilización en perros. Particularmente el estudio del que vamos a hablar hoy es un estudio de esterilización en Golden Retriever. Investigadores de la Universidad de California en Davis hicieron en 2013 un estudio sobre los efectos de la esterilización en problemas articulares e incidencia de cáncer en Golden Retriever. Los investigadores señalan generalidades importantes de la esterilización. Por ejemplo, las tasas de esterilización en perros son muy distintas en Europa comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos la gran mayoría de perros son esterilizados. La gran mayoría son esterilizados antes del año. Y según estos investigadores, esto es riesgoso porque esas hormonas sexuales son muy importantes en el crecimiento y desarrollo de los cachorros. Escogieron Golden Retriever porque es una raza muy popular en Estados Unidos y porque es una raza que tiene una incidencia relativamente alta tanto de problemas articulares como de ciertos tipos de cáncer. En total estudiaron las historias clínicas de 759 perros de 1 a 8 años de edad admitidos al hospital veterinario de la Facultad de Veterinaria entre enero 1 de 2000 y diciembre 31 de 2009. Dividieron los perros del estudio en tres grupos: perros intactos, es decir, que no están esterilizados; perros que fueron esterilizados a edad temprana, es decir, antes de los 12 meses; y perros que fueron esterilizados tardíamente, es decir, después de los 12 meses. Machos y hembras para todos los grupos. ¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes en este estudio? Displasia de cadera en machos. En los machos esterilizados antes del primer año la incidencia de displasia de cadera fue del 10%. En machos esterilizados después del año la incidencia fue del 3%. Y en machos intactos fue del 5%. En hembras esterilizadas antes del año la incidencia de displasia de cadera fue mayor al 4%. En hembras esterilizadas después del año, similar a los machos, la incidencia fue del 3%. Y en hembras intactas fue un poco mayor del 3%. Rotura del ligamento cruzado anterior. En machos esterilizados tempranamente la incidencia de rotura del ligamento fue del 5%. En machos esterilizados tardíamente fue menor del 1%. Y en machos intactos no hubo incidencia de rotura del ligamento cruzado. En hembras intactas tampoco se presentaron casos de rotura del ligamento. En hembras esterilizadas tardíamente tampoco se presentaron casos. Pero en las hembras esterilizadas antes del primer año la incidencia fue un poco mayor al 7%. Linfosarcoma, un tipo de cáncer. En machos esterilizados antes del primer año la incidencia fue del 10%. Machos esterilizados después del primer año no se presentaron casos, fue 0% la incidencia, y machos intactos fue un poco menor al 4%. En hembras esterilizadas tempranamente la incidencia de linfosarcoma fue un poco menor al 6%, en hembras esterilizadas tardíamente y hembras intactas la incidencia fue un poco por encima del 2%. Hemangiosarcoma, que es otro tipo de cáncer frecuente Golden. En perros esterilizados antes del año y en perros intactos la incidencia fue del 3%, pero en machos esterilizados tardíamente la incidencia fue menor al 2%. En hembras esterilizadas tempranamente y hembras intactas la incidencia fue menor al 2%, pero en hembras esterilizadas tardíamente la incidencia aumentó bastante, más del 7%. Y finalmente mastocitoma, que es otro tipo de cáncer frecuente en perros y en Golden. En machos esterilizados tempranamente la incidencia fue de menos del 2%, machos esterilizados tardíamente fue un poco mayor al 4% y machos intactos un poco menor al 3%. Hembras. En hembras esterilizadas tempranamente la incidencia de mastocitoma fue un poco mayor al 2%. En hembras esterilizadas tardíamente fue un poco menor al 6%. Y en hembras intactas fue de 0%, no se presentaron casos. Problemas de salud relacionados con el aparato genitourinario, que suele ser uno de los argumentos que nos dan los veterinarios para que esterilicemos a nuestros perros. Los casos fueron tan mínimos en este estudio que no fueron estadísticamente significativos, por eso no se incluyeron en los resultados. Piensen en cáncer de testículo, cáncer de próstata en los machos, en las hembras, tumores mamarios. Esos problemas no fueron relevantes en el estudio, fueron tan pocos que los excluyeron. Según además estos investigadores, son muchos los estudios en los últimos 15 años que señalan
problemas serios de salud a largo plazo en nuestros perros producto de la esterilización. Yo no estoy atacando la esterilización, este video no es en contra de la esterilización. A lo que los invito, tanto a los propietarios de perros como a los veterinarios, es a que siempre se discuta cada caso. Cada caso es individual. Deben evaluarse los factores de riesgo para la raza y además factores ambientales y comportamentales. Y cada propietario con su veterinario debe tomar la decisión de si esteriliza o no su animal. Pero debemos dejar ese discurso de que todos los perros tienen que ser esterilizados o de que la esterilización es solamente beneficios para mis perros o para hembras y para machos. Tenemos que tener una discusión un poco más seria al respecto. Si usted es un propietario responsable, si usted no deja sus animales afuera sueltos, si usted tiene una hembra y cuando esa hembra está en calor, usted la sabe cuidar, no hay riesgo de que un perro la vaya a montar. Si usted tiene un macho, no hay riesgo de que usted lo deje suelto por ahí, él vaya a buscar perras en celo, que es un motivo muy importante de accidentalidad y de pérdida de perros machos. No esterilice si no lo cree necesario. Yo que tengo machos, no los he esterilizado. No estoy pensando en reproducir mis perros y sé que mis perros no tienen forma de escaparse a buscar hembras. Si tuviera una hembra, yo la esterilizaría porque me parece muy complicado cuidarle el calor a una hembra. Si yo viviera en finca o en el campo donde los perros suelen escaparse tan fácil, tanto machos como hembras, esterilizaría a mis perros. Y si yo esterilizaría a mis perros, lo haría después del año. Entonces, por favor, estudien, investiguen, hablen con su veterinario, inviten a su veterinario a que les cuente tanto factores a favor como en contra de la esterilización y tomemos como propietarios de nuestros perros, que finalmente nosotros somos responsables de la salud de nuestros perros, decisiones informadas. Obvio que tenemos un problema sobre población de perros callejeros, de gatos callejeros, pero para muchos de nosotros nuestros perros no son la fuente de ese problema. Obvio que son importantes las campañas de esterilización en lugares marginales, en el campo, por ejemplo, donde hay muchos animales callejeros que se reproducen constantemente sin control, que viven en muy malas condiciones. Ahí deben hacerse esas campañas. Apoyemos esas campañas con plata o de voluntarios con nuestro tiempo. Pero, repito, dueños responsables, evalúen el caso. Miren si de verdad, si es necesario que ustedes esterilicen a sus perros. Este estudio es en Golden Retriever, pero hay varios estudios en otras razas donde se han demostrado efectos perjudiciales de la esterilización. Entonces siempre hagamos un balance. Miren que en este estudio se demostró, protege contra algunas cosas, pero también aumenta la incidencia de otras enfermedades. Entonces todo debe ser un balance de riesgos y beneficios. Y muy importante, que ahora parece ser práctica frecuente en clínicas veterinarias, esterilizar cachorros incluso antes de los 6 meses. Por favor, al menos esperemos hasta el año, que el animal esté formado físicamente, que ya se haya desarrollado, que sus huesos estén listos. Yo sé que es un tema muy controversial, pero finalmente todos nos preocupa el bienestar de nuestros animales. Hasta luego.